Libro de Génesis capítulo 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Comentarios bíblicos por el Dr. John MacArthur de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Capítulo 1 del 1 al 2.
Esta descripción de la creación de los cielos y la tierra por parte de Dios se comprende como 1. Reciente, es decir, hace miles, no millones de años. 2. Es nihilo, es decir, de la nada. Y 3. Especial, es decir, en 6 periodos consecutivos de 24 horas llamados días, y que se distinguen además como tales por esta frase tarde y mañana. Las escrituras no sustentan una fecha de creación anterior alrededor de unos 10.000 años, en el principio, en tanto que Dios existe eternamente. Esto señaló el principio del universo en el tiempo y en el espacio. Al explicar la identidad y el propósito de Israel a esta nación en los campos de Moab, Dios quería que su pueblo conociese acerca del origen del mundo en el que se encontraban. Creó. Esta palabra se usa aquí de la actividad creativa de Dios sola, aunque ocasionalmente se emplea en otros lugares de materia ya existente. El contexto exige en términos concluyentes que esta fue una creación sin materia preexistente. Dios, Elohim, es un término general para la deidad y un nombre del Dios verdadero, aunque se usaba también en ocasiones para designar dioses paganos, ángeles, hombres y jueces. Moisés no intentó defender la existencia de Dios que se da por cierta, ni explicar cómo era Él en su persona y en sus obras, lo cual se trata en otras partes. Ambas cosas deben creerse por fe, los cielos y la tierra. Toda la creación de Dios queda incorporada en esta declaración sumaria que incluye todos los 6 días consecutivos de la creación. Capítulo 1, versículo 2. Desordenada y vacía. Esto significa no acabada en su forma y todavía sin habitar por criaturas. Dios iba pronto a decorar en 6 días su creación inicial. Abismo. A veces designadas como aguas primordiales, este es el término que se emplea para describir la superficie de la tierra cubierta por las aguas antes de que emergiera la tierra seca. Jonás usó esta palabra para describir el abismo de las aguas en el que se encontró sumergido. Espíritu de Dios. Dios es el Espíritu Santo, no solo participó en la creación, sino que también lo hizo Dios el Hijo. Capítulo 1, versículo 3. Dijo Dios: sin esfuerzo alguno, Dios habló la luz a la existencia. Esto disipó las tinieblas. Luz. Las lumbreras mayor y menor, el sol y la luna, fueron creadas más tarde en el 4º día. Aquí Dios fue el dador de la luz y será en la eternidad futura la fuente de la luz. Capítulo 1, versículo 4. Buena. Buena para los propósitos para los que estaba designado. Capítulo 1, versículo 4 y 5. Separó, llamó. Después de la creación inicial, Dios siguió contemplando su universo. Cuando Dios separaba ciertas cosas, luego las nombraba. Separar y nombrar eran actos de dominio y sirvieron como modelo para el hombre, que también iba a poner nombres a una parte de la creación de Dios sobre la que Dios le dio el dominio. Capítulo 1, versículo 5. Un día. Dios estableció el modelo de la creación en 7 días, lo que constituyó una semana completa. Día puede referirse a 1. La parte iluminada de un periodo de 24 horas, un periodo extenso de tiempo, o el periodo de 24 horas que se refiere básicamente a un giro completo de la Tierra sobre su eje llamado tarde y mañana.
Esto no puede referirse a una era, sino solo a un día, contado por los judíos desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. En hebreo, día, cuando se usa con adjetivos numéricos, se refiere siempre a un periodo de 24 horas. La comparación del orden de la semana en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 con la semana de la creación confirma esta comprensión del elemento temporal. Un ciclo así de luz y tinieblas significa que la Tierra estaba girando sobre su eje, de modo que había una fuente de luz a un lado de la Tierra, aunque el Sol no había sido creado todavía. Capítulo 1, versículo 6. Expansión. La parte de la creación de Dios designada como los cielos, aquello que el hombre veía cuando levantaba los ojos, es decir, el cielo atmosférico y estelar. Capítulo 1, versículo 7. Debajo de la expansión. Se refiere a las acumulaciones subterráneas. Sobre la expansión. Esto podría haber sido una cubierta de vapor de agua que actuaba para hacer la tierra como un invernadero, proporcionando una temperatura uniforme, inhibiendo los movimientos masivos de aire, provocando la caída de rocío y filtrando los rayos ultravioletas, protegiendo con ello la longevidad. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Lo seco. Esto fue causado por una tremenda convulsión cataclísmica de la superficie de la tierra, con el surgimiento y hundimiento de la tierra, lo que hizo que las aguas se retiraran a las partes bajas, formando los mares, los continentes y las islas, los ríos y los lagos. Capítulo 1, versículo 11. Que su semilla esté en él. El principio de la reproducción que caracteriza toda la vida. Versículo 1, capítulo 1, versículo 11 y 12. Según su género, Dios puso en marcha un proceso providencial por el que el reino vegetal podía reproducirse mediante semillas que mantendrían sus características singulares. La misma frase se usa para describir la reproducción continua de animales dentro de su especie creada, e indica que la evolución que propone la reproducción que cruza las líneas de las especies es una falsa explicación de los orígenes. Capítulo 1, versículo 14. Lumbreras. Durante 3 días había existido la luz. En el día, como si hubiera un sol, y una luz más tenue en la noche, como si estuvieran la luna y las estrellas. Dios hubiera podido dejarlo de esta manera, pero no lo hizo. Creó lumbreras, sol, luna y estrellas, no para dar luz, sino para servir como señales para las estaciones, para los días y los años. Señales, desde luego, para incluir el clima, el testimonio de Dios, el juicio divino y la navegación. Estaciones. Es el movimiento de la Tierra con relación al Sol y a la Luna lo que determina las estaciones y el calendario. Capítulo 1, versículo del 15 al 19. 2 grandes lumbreras para separar la luz de las tinieblas. Fue Dios, no ninguna otra deidad, quien creó las lumbreras. Israel procedía originalmente de Mesopotamia, donde se rendía culto a los cuerpos celestiales, y más recientemente de Egipto, donde el sol era adorado como una deidad principal. Dios les estaba revelando que las mismas estrellas, la luna y los planetas que habían estado adorando los vecinos de Israel eran producto de la creación de Dios. Posteriormente, ellos mismos se convirtieron en adoradores del ejército de los cielos, lo que condujo a que fuesen tomados cautivos y expatriados de la tierra prometida. Capítulo 1, versículo 20. Seres vivientes.
Estos seres, incluyendo los extraordinariamente grandes, incluían toda clase de peces y mamíferos, incluso dinosaurios. Capítulo 1, versículo 22. Bendijo. Esta es la primera aparición de la palabra bendecir en las Escrituras. La exhortación de Dios, fructificad y multiplicaos, era el contenido de la bendición. Capítulo 1, versículo 24 y 25. Bestias, animales. Esto probablemente representa a todas las clases de animales cuadrúpedos grandes. Capítulo 1, versículo 24. Animales de la tierra, diferentes del ganado y más grandes que el mismo. Este grupo incluiría dinosaurios como Behemoth. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos nuestra. La primera clara indicación de la Trinidad de Dios. El nombre mismo de Dios, Elohim, es una forma plural de Él. Hombre, el punto de coronación de la creación, un humano viviente, fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación. Nuestra imagen. Esto definió la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. En su vida racional, era como Dios en que podía razonar y que poseía intelecto, voluntad y emoción. En el sentido moral, era como Dios porque era bueno y sin pecado. Capítulo 1, versículos 26 al 28. Señoree, sojuzgadla. Esto definía la singular relación del hombre con la creación. El hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. El mandamiento de gobernar lo separaba del resto de la creación viviente y definía su relación como por encima del resto de la creación. Capítulo 1, versículo 27. Varón y hembra. En tanto que estas dos personas compartían en igualdad la imagen de Dios y que juntas ejercían el dominio sobre la creación, eran por designio divino físicamente diferentes a fin de cumplir el mandamiento de Dios de multiplicarse, es decir, el uno no podía reproducir descendencia sin el otro. Capítulo 1, versículo 28. Bendijo. Esta segunda bendición incluía la reproducción y el dominio. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios, que acababa de crear el universo, creó a su representante, gobierno, y la representación, imagen y semejanza. El hombre llenaría la tierra y supervisaría su operación. Sojuzgar no sugiere una condición salvaje y rebelde para la creación, porque Dios mismo la había declarado como buena. Más bien se refiere a un ordenamiento productivo de la tierra y de sus habitantes para que rindan sus riquezas y cumplan los propósitos de Dios. Capítulo 1, versículos 29 y 30. Para comer. Antes de la maldición, tanto la humanidad como las bestias eran vegetarianos. Capítulo 1, versículo 31. Bueno en gran manera. Lo que había sido declarado bueno individualmente era ahora llamado bueno en gran manera, de forma colectiva. Las palabras anticipaban la conclusión de Dios de que no era bueno para el hombre estar solo, lo cual tuvo lugar en el día sexto. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y todo lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que habría hecho en la creación. El hombre en el huerto de Edén.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Comentarios bíblicos, Biblia MacArthur, capítulo 2, versículo 1 al 3. Estas palabras afirman que Dios había concluido su obra. Se dice 4 veces que había acabado su obra, y 3 que esto incluía toda su obra. Los procesos actuales del universo reflejan la actividad de Dios sosteniendo esta creación acabada, no más creación. Capítulo 2, versículo 2. Acabó, reposó. Desde luego, Dios no reposó debido a fatiga, más bien al establecer el modelo para el ciclo de actividad humana, solo ejemplificó la necesidad de reposo. Posteriormente, la ordenanza del sábado dada por Moisés se fundamentó en la semana de la creación. El sábado fue el día sagrado de Dios, ordenado para el ciclo semanal. Jesús dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y en Génesis capítulo 2, versículo 3, se dice que Dios santificó o apartó el sábado porque Él reposó en dicho día. Posteriormente fue separado como día de culto en la ley de Moisés. Hebreos 4:4 distingue entre el reposo físico y el reposo redentor al que señalaba. Colosenses 2, versículo 6 deja claro que el día de reposo
mosaico no tiene un lugar simbólico ni ritual en el nuevo pacto. La Iglesia comenzó a adorar en el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Cristo. Capítulo 2, versículo 4 al 26. La historia de los cielos y la tierra. El capítulo 2, desde el versículo 4 al 25, los orígenes de. Esta sección provee los detalles de la creación del hombre en el sexto día, que no se incluyeron en el capítulo 1, versículo 1 y 2 y capítulo 3. ¿Cómo consiguió Moisés este relato tan diferente de las absurdas ficciones de los paganos? No de alguna fuente humana, porque el hombre no había estado presente para ser testigo de ello. Tampoco de la luz de la razón, porque aunque el intelecto puede conocer el poder eterno de la deidad y que Dios ha hecho todas las cosas, no puede saber cómo. Nadie más que el Creador mismo pudo dar esta información, y por ello es por la fe que entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo del 4 al 5. Toda planta del campo antes. El versículo 4 da un sumario de los días 1 y 2 antes de la vegetación del día 3. Capítulo 2, versículo 6. Subía de la tierra un vapor. Esto debe ser traducido flujo. Indica que agua subía desde abajo del suelo como manantiales y se esparcía por toda la tierra, en un ciclo constante de agua. Después de la caída, la lluvia se convirtió en el medio primordial de regar la tierra e hizo posible que hubieran inundaciones y sequías que no existían inicialmente. Las lluvias también permitieron que Dios juzgara mediante inundaciones y sequías. Capítulo 2, versículos 7 al 25. Este relato detalla el día sexto. Capítulo 2, versículo 7, formó. Muchas de las palabras empleadas en este relato de la creación del hombre retratan a un maestro artesano trabajando, conformando una obra de arte a la que da vida. Esto añade detalles a la declaración del hecho en sí en el capítulo 1, versículo 27. Hecho de barro, el valor del hombre no reside en sus componentes físicos que constituyen su cuerpo, sino en la calidad de la vida que constituye su alma. Capítulo 2, versículo 8. Huerto, Edén. Los babilonios llamaban Edenu a la tierra verde exuberante de la que brotaba agua. En la actualidad, el término oasis describe un lugar así. Este era un magnífico paraíso, diferente de cualquier otro que el mundo haya visto desde entonces, donde Dios tenía comunión con aquellos que Él había creado a su imagen. Se desconoce el desplazamiento exacto de Edén. Si al oriente se usa en relación con el lugar donde estaba Moisés cuando escribía, entonces podría tratarse de la región de Babilonia, el valle de Mesopotamia. Capítulo 2, versículo 9. El árbol de la vida. Un verdadero árbol, con propiedades especiales para sustentar la vida eterna. Estaba situado en el centro del huerto, donde debió ser visto por Adán, que quizás consumía su fruto, con lo que sustentaba su vida. En los cielos nuevos y en la tierra nueva habrá un árbol así, símbolo de la vida eterna. Árbol ciencia. Quizás recibió este título porque era una prueba de obediencia por la que fueron probados nuestros primeros padres, si serían buenos o malos, si iban a obedecer a Dios o si iban a desobedecer su mandamiento.
Capítulo 2, versículo 10. Salía, es decir, la fuente, y probablemente se refiere a algún gran manantial brotando en el interior del huerto, procedente de algún depósito subterráneo. No había lluvia en aquel tiempo. Capítulo 2, versículo 11. Pisón, Ávila. Sus emplazamientos son indeterminados. Esto pertenece a la geografía antediluviana, ahora dramáticamente alterada. Capítulo 2, versículo 12. Bedelio. Una gomorresina. Se refiere más a su apariencia que a su color, es decir, tenía la apariencia de una resina pálida. Capítulo 2, versículo 13. Gihón, Cus. El emplazamiento de este río es incierto. Cus podría ser la actual Etiopía. Hiddekel, Asiria. El río Tigris, postdiluviano, corre del No al Se, pasando por el este de la ciudad de Babilonia, atravesando el valle de Mesopotamia. Éufrates, un río que corre paralelo del Tigris y que desemboca en el Golfo Pérsico después de confluir con el Tigris. Capítulo 2, versículo 15. Labrará, guardase. El trabajo era una parte importante y dignificada de representar la imagen de Dios y de servirle, incluso antes de la caída. Capítulo 2, versículo 7, 17. Ciertamente morirás. Morir conlleva la idea básica de separación. Puede denotar separación espiritual, tanto física como eterna. En el momento de su pecado, Adán y Eva murieron espiritualmente, pero debido a que Dios tuvo misericordia de ellos, no murieron físicamente hasta un tiempo después. No se da razón alguna para esta prohibición, aparte de que fue una prueba. No había nada mágico en aquel árbol, pero comer de él, después de haber sido prohibido por Dios, proporcionaría ciertamente al hombre el conocimiento del mal, por cuanto el mal se puede definir como la desobediencia a Dios. El hombre ya tenía el conocimiento del bien. Capítulo 2, versículo 18. No es bueno. Cuando Dios vio su creación como muy buena, la contempló como era hasta aquel punto el resultado perfecto de su plan creador. No obstante, al observar el estado del hombre como no bueno, comentó acerca de su condición incompleta antes del final del sexto día, por cuanto la mujer, la pareja de Adán, todavía no había sido creada. Las palabras de este versículo resaltan la necesidad que tiene el hombre de una compañera, de una ayudadora y de una igual. Él estaba incompleto sin alguien que lo complementase en el cumplimiento de la tarea de llenar, de multiplicarse y de sojuzgar la tierra. Esto señala la incompetencia de Adán, no la insuficiencia de Eva. La mujer fue hecha por Dios para suplir la deficiencia del hombre. Capítulo 2, versículo 19. Esta no es una nueva creación de animales. Habría sido creado antes que el hombre en los días quinto y sexto. Aquí Jehová Dios llama la atención al hecho de que Él los había creado de la tierra, como lo había hecho con el hombre. Pero el hombre, que era un alma viviente a imagen de Dios, debía ponerles nombres, lo que significaba su dominio sobre ellos. Capítulo 2, versículo 20. Puso nombre a. Nombrar es un acto de discernir algo acerca de la criatura para identificarla apropiadamente, y también un acto de mando o autoridad sobre aquello que ha sido nombrado. No hay parentesco con ningún animal, por cuanto ninguno de ellos era un compañero idóneo para Adán. Capítulo 2, versículo 21. Una de sus costillas. Esto podría ser también costados, incluyendo la carne que rodeaba. La cirugía divina por parte del Creador no representaba ningún problema.
Esto implicaría también el primer acto de sanidad en las Escrituras. Capítulo 2, versículo 23. Hueso de mis huesos. El poema de Adán se centra en nombrar al deleite de su corazón en esta compañera recién hallada. El varón, Ish, la varona, Isha, porque ella tenía su origen en él. La raíz de la palabra mujer es suave. Verdaderamente fue hecha de hueso de sus huesos y de carne de su carne. Las palabras varón, varona mantienen la misma relación que las palabras hebreas, haciendo alusión a aquella creación original. Capítulo 2, versículo 24. Dejará, se unirá. La relación conyugal se estableció como la primera institución humana. La responsabilidad de honrar a los padres de uno no cesa con la partida y con la unión del marido con su mujer, pero sí que representa la inauguración de una nueva responsabilidad primordial. Unirá conlleva el sentido de una misión permanente, unión o indisoluble, de modo que no se consideraba el divorcio. Una carne habla de una total unidad de partes que constituyen un todo, un racimo, muchas uvas, o un Dios en tres personas. Así esta unión conyugal quedaba completa e íntegra con dos personas. Esto implica también su suficiencia sexual. Un hombre y una mujer constituyen la pareja para reproducirse. La una carne se ve primordialmente en el hijo que nace de esta unión, el resultado perfecto de la unión de dos personas. Capítulo 2, versículo 25. Ambos desnudos no se avergonzaban. Sin conocimiento del mal antes de la caída, incluso la desnudez era sin vergüenza e inocente. Ellos encontraban su total gratificación en el gozo de su unión mutua y su servicio a Dios, sin ningún principio interior de maldad en operación. La solicitación al pecado tenía que venir de fuera y así sucedió. Génesis capítulo 3. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Comentarios Biblia John MacArthur, capítulo 3, versículo 1. La serpiente. El apóstol Juan identifica a esta criatura como Satanás, lo mismo que Pablo. La serpiente, una manifestación de Satanás, aparece por primera vez antes de la caída del hombre. Por ello, la rebelión de Satanás había tenido lugar en algún momento después de el capítulo 1, versículo 31, cuando todo en la creación era bueno. Pero antes de capítulo 3, versículo 1, para una posible descripción de la deslumbrante hermosura de Satanás. Satanás, como arcángel caído y por ello un espíritu sobrenatural, había poseído el cuerpo de una serpiente en su forma anterior a la caída. Astuta más que engañosa. Capítulo de Mateo 10, versículo 16, a la mujer. Ella fue el objeto de su ataque, siendo la parte más débil y necesitando la protección de su marido. La halló a solas y sin la fortaleza de la experiencia y el consejo de Adán. Aunque sin pecado, era susceptible de ser tentada y seducida. Con que Dios ha dicho, Satanás de hecho dijo: ¿es cierto que Él os ha privado de los deleites de este lugar? Esto no corresponde a uno que es verdaderamente bueno y benévolo. Debe haber algún error. Insinuó duda acerca de la comprensión que ella tenía de la voluntad de Dios, manifestándose como un ángel de luz para conducirla a la supuesta interpretación verdadera. Ella lo recibió sin temor ni sorpresa, sino como un mensajero creíble del cielo, con el verdadero entendimiento debido a su astucia. En el capítulo 3, versículos 2 al 3, en su respuesta, Eva exaltó la gran libertad que tenían con solo una excepción: podían comer de los frutos de todos los árboles. En el capítulo 3, versículo 3, ni le tocaréis, una adición a la prohibición original tal como ha quedado registrada. Adán pudo haberla instruido así para su protección. Capítulo 3, versículo 4 al 5, no moriréis. Satanás, envalentonado por la apertura de Eva hacia él, pronunció esta mentira directa. Esta mentira llevó de hecho a ella y a Adán a la muerte espiritual.
separación de Dios. Así Satanás es designado como mentiroso y homicida desde el principio. Sus mentiras siempre prometen grandes beneficios, como en el versículo 5. Eva experimentó este resultado. Ella y Adán conocieron el bien y el mal, pero a causa de la corrupción personal no conocieron como Dios conoce con perfecta santidad. Capítulo 3, versículo 6. Bueno, agradable, codiciable. Ella decidió que Satanás le estaba diciendo la verdad y que había comprendido mal a Dios, pero no sabía lo que estaba haciendo. No fue una rebelión abierta contra Dios, sino una seducción y un engaño que la hicieron creer que su acción era la correcta. En el Nuevo Testamento confirma que Eva fue engañada. Comió una transgresión directa, sin engaño. Abiertos, conocieron, cocieron. La inocencia observada en el capítulo 2, versículo 25, había sido reemplazada por la culpa y la vergüenza, y desde entonces tuvieron que apoyarse en su conciencia para distinguir entre el bien y su nueva capacidad adquirida de ver y conocer el mal. Capítulo 3, versículo 8. Dios se apareció como antes, con tonos de bondad y de benevolencia, andando en alguna forma visible, quizás la luz de la Chequiná, que es la que se apareció posteriormente en Éxodo capítulo 33, 18 al 23. No acudió airado, sino de la misma forma condescendiente en la que había caminado antes con Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta fue el modo en el que Dios llevó al hombre a explicar por qué estaba escondiéndose, no una expresión de ignorancia acerca de dónde estaba el hombre. La vergüenza, el remordimiento, la confusión, la culpa y el temor los llevaron a su conducta furtiva. No había lugar donde ocultarse. Nunca lo hay. Tu voz, la voz del capítulo 3, versículo 8, que era probablemente Dios llamando a Adán y Eva. Adán respondió con el lenguaje del temor y de la tristeza, pero no con confesión. Capítulo 3, versículo 11. El pecado de Adán quedó patente por su nuevo conocimiento del mal, de la desnudez. Pero Dios seguía esperando que Adán confesase aquello que él sabía que habían hecho. La resistencia fundamental de los pecadores acerca de admitir su iniquidad queda establecida aquí. La cuestión sigue siendo el arrepentimiento. Cuando los pecadores rehúsan arrepentirse, sufren juicio. Cuando se arrepienten, reciben perdón. La mujer que me diste. De una manera miserable, Adán pasa la responsabilidad a Dios por haber dado a Eva. Esto solo intensificó la tragedia, por cuanto Adán había transgredido a sabiendas la prohibición de Dios, pero seguía sin estar dispuesto a abrir su corazón y confesar su pecado, bajo la responsabilidad plena por su acción, que no había llevado a cabo bajo engaño. La serpiente me engañó. El desesperado esfuerzo de la mujer por pasar la culpa a la serpiente, lo cual era en parte verdad, no la absolvió a ella de su responsabilidad por su falta de confianza y desobediencia a Dios. A la serpiente, el ganado y el resto de la creación quedaron bajo maldición, como resultado del pecado de Adán y Eva de comer el fruto prohibido. Pero la serpiente fue maldita de una forma singular, haciéndose arrastrar sobre su pecho. Es probable que tuviera patas antes de la maldición. Ahora las serpientes representan todo lo que es odioso, repugnante y bajo. Están marcadas como infamia y son evitadas con temor.
capítulo 3, versículo 15, después de maldecir a la serpiente física, Dios se volvió a la serpiente espiritual, al mentiroso seductor, Satanás, y lo maldijo. Te herirá en la cabeza, le herirás en el calcañar. Este primer evangelio es profético de la lucha y de su resultado entre tu simiente. Satanás y los incrédulos, que son llamados hijos del diablo, y la simiente de la mujer, Cristo, descendiente de Eva, y aquellos en él, que comenzó en el huerto. En medio del pasaje de la maldición resplandeció un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer designada como esta es Cristo, que un día derrotará a la serpiente. Satanás podría solo herir el calcañar de Cristo, hacerlo sufrir, mientras que Cristo herirá la cabeza de Satanás, lo destruirá con un golpe fatal. Pablo, en un pasaje que fuertemente evoca Génesis 3, alentó a los creyentes en Roma, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos capítulo 16, versículo 20. Los creyentes deberían darse cuenta de que están participando en el aplastamiento de Satanás, porque junto con su Salvador y debido a su obra consumada en la cruz, ellos también pertenecen a la simiente de la mujer. Para más acerca de la destrucción de Satanás, ver los versículos Hechos capítulo 2, versículo 4 y 15 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Preñeces, dolor. Este es un constante recordatorio de que una mujer dio nacimiento al pecado en la raza humana y que lo transmite a todos sus hijos. Puede ser liberada de esta maldición criando hijos piadosos. Tu deseo, él se enseñoreará. Así como la mujer y su simiente entablarán una guerra con la serpiente, es decir, contra Satanás y su simiente, debido al pecado y a la maldición, el hombre y la mujer enfrentarán luchas en su propia relación. El pecado ha transformado el armonioso sistema de papeles ordenados por Dios en desagradables luchas de voluntad personal. Compañeros de por vida, los maridos y las mujeres necesitarán la ayuda de Dios para llevarse bien. El deseo de la mujer será enseñorearse de su marido, pero el marido gobernará por designio divino. Esta interpretación de la maldición se basa en que en el capítulo 4, versículo 7, se usan las palabras y gramática hebreas idénticas para mostrar el conflicto que tendrá el hombre con el pecado conforme este último busca gobernarlo. Por cuanto obedeciste. La razón que se da para la maldición sobre la tierra y sobre la muerte humana es que el hombre volvió la espada a la voz de Dios para seguir a su esposa al comer de aquello que Dios les había prohibido. La mujer pecó por actuar en forma independiente de su marido, desdeñando su guía, consejo y protección. El hombre pecó debido a que hizo abandono de su papel de guía y en cambio siguió los deseos de su mujer. En ambos casos, los papeles que Dios había establecido fueron invertidos. Maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo el objeto del trabajo del hombre e hizo que cediera con resistencia, aunque ricamente, su aliento a través de un duro trabajo. Vuelvas a la tierra, es decir, morir. Por el pecado el hombre se volvió mortal, aunque no murió en el momento mismo en el que comió. Por la misericordia de Dios, fue cambiado inmediatamente y se volvió susceptible a todos los sufrimientos y a todas las desgracias de la vida, a la muerte y a las penas eternas del infierno. Adán vivió 930 años. Capítulo 3, versículo 21. Túnicas de pieles. Las primeras muertes físicas debieran haber sido las del hombre y su mujer, pero fue un animal, una sombra de la realidad de que Dios daría un día
muerte a un sustituto para redimir a los pecadores, como uno de nosotros. Esto fue dicho en compasión por el hombre y la mujer, que sólo de una forma limitada eran como la Trinidad, conociendo el bien y el mal, no mediante una santa omnisciencia, sino por experiencia personal. Y viva para siempre. Dios había dicho al hombre que ciertamente moriría si comía del árbol prohibido. Pero puede que lo que Dios contemplaba era que el hombre no fuese a vivir para siempre en aquel penoso estado de condición maldita, tomando en el más amplio contexto de las Escrituras. La expulsión del hombre y de su mujer del huerto fue un acto de misericordia, gracia, para impedir que fuesen sustentados para siempre por el árbol de la vida. Capítulo 3, versículo 24. Querubines. Más adelante, en la historia de Israel, 2 querubines o figuras angélicas guardaban el arca del pacto y el lugar santísimo en el tabernáculo, donde Dios tenía comunión con su pueblo. Una espada encendida, un fenómeno inexplicable, quizás asociado directamente con los querubines o con la presencia de la llameante, ardiente Shekinah que manifestaba la presencia del Dios mismo. Capítulo 4. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá.
Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comentarios Biblia MacArthur, capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. El acto de la relación sexual se consideraba solo como el medio por el que Dios mismo daba hijos. Se le reconocía a él como el soberano dador de toda vida. Después dio a luz. Algunos creen que los niños pueden haber sido mellizos por cuanto no interviene ningún elemento temporal entre los versículos 1 y 2. Pastor de ovejas, labrador de la tierra. Ambas actividades eran respetables. De hecho, la mayoría de las personas subsistían mediante una combinación de ambas ocupaciones. El enfoque de Dios no recae en su trabajo, sino en la naturaleza de sus respectivas ofrendas. Fruto de la tierra, los productos del campo en general. Capítulo 4, versículo 4, primogénitos, gordo, los mejores animales. La ofrenda de Abel fue aceptable, no solo debido a que era un animal, no solo porque era lo mejor entre lo que tenía, ni siquiera porque se tratase de la culminación de un corazón lleno de celo por Dios, sino debido a que fue dado totalmente en obediencia con lo que Dios debió haber revelado, aunque no se registra en Génesis. Caín, desdeñando las instrucciones divinas, trajo simplemente lo que quiso traer, algo de su cosecha. Se ensañó. En lugar de arrepentirse por su pecaminosa desobediencia, reaccionó con hostilidad frente a Dios, a quien no podía matar, y lleno de celos de sus hermanos, a quien sí podía matar. Capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, serás enaltecido. Dios recordó a Caín que si hubiera obedecido a Dios y ofrendado los sacrificios animales que Dios pedía, sus sacrificios hubieran sido aceptables. No fue por causa de una parcialidad de parte de Dios, ni de menosprecio por la actividad de Caín, ni de la calidad de su producto, que Dios rechazó su sacrificio. El pecado está a la puerta. Dios dijo a Caín que si rehusaba obedecer sus mandamientos, el pecado, siempre al acecho y agazapado para saltar sobre su presa como un león, cumpliría su deseo de subyugarlo. Capítulo 4, versículo 8. El primer homicidio en las Escrituras. Caín rechazó la sabiduría que le había sido enseñada por el mismo Dios. Rechazó hacer el bien, rehusó arrepentirse, y por ello el pecado agazapado saltó sobre él y lo transformó en un homicida. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El sarcasmo de Caín se centró en un juego de palabras, basado en que Abel era guarda de ovejas. La mentira fue el tercer pecado como resultado de la actividad de Caín de indiferencia a los mandamientos de Dios. El pecado estaba enseñoreándose de él. Voz, sangre, una figura retórica que indica que Dios conocía muy bien la muerte de Abel. Maldito de la tierra. Una segunda maldición vino de parte de Dios, afectando solo a la productividad de la tierra que Caín labraría. Para un labrador como Caín, esta maldición revestía una suma gravedad y significaba que Caín sería toda su vida un vagabundo, errante y extranjero. Cualquiera me matará. Esto muestra que para aquel entonces había aumentado ya mucho la población de la tierra. Como errante y trabajador precario en un mundo agrario, Caín constituiría una fácil presa para los que buscasen su vida. Señal.
aunque no se describe aquí, involucraba alguna marca identificable de que estaba bajo la protección divina, que fue otorgada misericordiosamente por Dios a Caín. Al mismo tiempo, la señal que lo salvaba pasó a ser una marca de vergüenza de por vida. Nod, lugar desconocido, conoció Caín a su mujer. Evidentemente la esposa de Caín habría sido una de las hijas posteriores de Adán. Para los tiempos de Moisés quedó prohibido el matrimonio entre estos parentescos estrechos, debido al deterioro genético. Enoc, su nombre significa iniciación, y es simbólico de la nueva ciudad donde Caín iba a tratar de atenuar su maldición. Capítulo 4, versículo 19. Dos mujeres. Lamec no da razón alguna para este primer ejemplo registrado de bigamia. Él encabezó a los cainitas en una rebelión abierta contra Dios por su violación de la ley matrimonial. Jabal inventó las tiendas y la vida nómada de los ganaderos, tan común en el cercano oriente y en otros lugares. Jubal inventó los instrumentos de cuerda y de viento. Tubal-Caín inventó la metalurgia. Lamec mató a alguien en defensa propia. Dijo a sus mujeres que no tendrían que temer que les viniese mal alguno por esta muerte, porque si alguien intentaba tomar represalias, él se vengaría y lo mataría. Pensó que si Dios había prometido una séptupla venganza sobre quien matase a Caín, que haría venganza 70 veces 7 por un ataque contra Lamec. Set, excluido Caín como hermano mayor y heredero de la bendición familiar, y muerto Abel, Dios concedió en gracia un hijo piadoso a Adán y a Eva, por medio de quien se perpetuaría la simiente de la redención hasta Jesucristo. Capítulo 4, versículo 26. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Según los hombres se hacían conscientes de su inherente pecaminosidad, sin medios humanos para aplacar la justa indignación e ira de Dios por sus múltiples iniquidades, se envolvieron a Dios buscando misericordia y gracia con la esperanza de la restauración de una relación personal. Las generaciones de Adán. Se mencionan 10 familias específicas. Lo más probable, en conformidad con otras genealogías bíblicas, es que esta lista sea representativa en lugar de exhaustiva. Adán, Noé. La genealogía vincula a Adán con la familia de Noé, que no solo sobrevivió al diluvio, sino que también fue cabeza en la renovación de la creación por parte de Dios. Hay dos frases repetitivas que llevan adelante la historia de la redención: y engendró hijos e hijas y murió. Estas líneas, que se van repitiendo para cada sucesivo descendiente de Adán, se hacen eco de dos realidades en contraste. Dios había dicho: ciertamente morirás, pero también les había mandado: fructificad y multiplicaos.